Según la Real Academia Española, protagonista es la persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal. Antagonista significa contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual. Bueno, primario, secundario, en ese tiempo era bachiller pedagógico y después el profesorado en ciencias de la educación. Estudié la secundaria, después teología y filosofía en Devoto. Pasta flora. El asado. Flam. En general no me gusta el postre, ¿no? Agua fresca. El vino. Café. Mate. Membrillo. Batata. Dulce. Salado. Ningún equipo. Huracán. Clásica, pero delicada, muy delicada. Folclore. Primavera. Me gusta el otoño. Carta. Nada. Montaña. La montaña. Andar en bicicleta. Ahora no tengo. Nada. Nada, ninguna de las dos. O sea, Nada. la televisión muy poco y la radio muy poco. ¿Te acuerdas qué querías hacer cuando eras chico? Cuando era chica recuerdo que jugaba a la maestra. Posiblemente hubiera pensado ya de chica ser maestra. Pues lo primero que recuerdo es que me gustaba ser maestro. Esto de la vocación, ¿no? De la vocación Sí, como maestra. La vocación religiosa vino después. En algún grado, si algún maestro me habrá hablado de los maestros rurales, y me gustó, y tenía familiares en la provincia de Buenos Aires, de ser maestro rural. ¿Y dónde están los orígenes de la vocación? ¿Dónde comienzan esos orígenes? Esos orígenes de la vocación comienzan expresamente en el año 1980, cuando yo estaba en tercer año del secundario. Estaba viviendo a los 14 años, iba a cumplir 15, como una especie de incertidumbre sobre mi futuro y un no sentido de la vida, justamente por no tener fe. Y estaba en un ámbito donde, bueno, tenía amigas y amigos, sobre todo del secundario o de otros lugares, pero no había un ámbito que me diera el sentido de la vida. Mi familia siempre nos hizo pensar en el otro. Quizás por eso también lo primero que te dije es, pensé en ser maestro, como una conciencia que tenemos mis hermanos y yo. Y el origen de la vocación aparece justamente con una carta que le escribo y recibo la respuesta de un sacerdote que estaba a kilómetros de distancia, en Bahía Blanca. Mi vocación, y sí, creo que nació sin darme cuenta en la familia. Claro. ¿Familia religiosa, Pepe? ¿Hay antecedentes? No tengo ningún sacerdote o religiosa en la familia. Un sacerdote salesiano. ¿Y qué le impulsó a escribir esa carta? Fue como un llamado, como una búsqueda de una respuesta. Yo no nací monja, ni carmelita, ni prácticamente no iba a misa nunca, para nada. ¿No era de ir a misa? Para nada. ¿Eran de llevarte a misa, por ejemplo? Mamá, papá, con tus hermanos, ¿eran de ir a misa? De chicos íbamos a misa y después de adolescente capaz no íbamos. O sea, lo íbamos con mucha libertad. Ni papá, ni mamá, ni papá, hermana. ni mamá, ni hermanos. O sea, tomamos la comunión, por supuesto nos bautizaron, tomamos la comunión, pero después, no, a misa nunca. ¿Cómo, te acordás el día que le dijiste, bueno, reuniste, no sé si debe haber sido de esa manera, reuniste a papá, reuniste a mamá, a hermanos, dijiste, bueno, voy a ingresar al seminario? Primero, la que supo, en realidad el primero que supo fue mi cuñado, Raúl, que en este momento tiene 53 años, y éramos muy chicos. Yo tenía 15, él tenía 17. Primero lo sabe Raúl, después mi hermana gemela, Adriana, y después se lo comunico a mi mamá y a mi papá, pero se enojaron muchísimo. Mis hermanos se la veían venir. ¿Por qué? Porque hablaba más, o sea, por ahí con uno íbamos a la secundaria juntos, entonces me veía en el grupo juvenil dirigiendo las cosas, entonces no le llamó tanto la atención el día que se lo dije. A mis padres sí, a mis padres les llamó la atención, mi papá lo aceptó más fácilmente
mi mamá es la que más le costó aceptarlo. Se enojaron. En ese interín, sí, también se enteró mi abuela, que vivía con nosotras, la mamá de mi mamá. Y bueno, se hizo como un vacío muy fuerte, que duró varios años, pero sí me dejaban, a pesar de todo, ahí había empezado yo a ir a misa, estaba en tercer año. Iba a misa de 7 de la mañana a un colegio de Agustinos Recoletos, que había camino yo iba caminando a la escuela, 15 cuadras de ida, 15 de vuelta, porque éramos muy humildes, no podíamos pagar tantos boletos. Después de un tiempo, bueno, lo vio. Yo creo que el gran temor es que el seminario te puede cambiar. Entonces, los padres piensan que pueden cambiar al hijo y antes estaba un seminario más lejano, ¿viste? Más. Entonces pensabas que entraban a un lugar en donde lo perdías al hijo y quizás se convertía en alguien diferente, ¿no? Y cuando se le acabaron esos miedos, lo aceptó tranquilamente. Sí, porque después mi abuela también se enojó mucho, después ya no me habló más, y bueno, y así después ella falleció con los años, pero con ese silencio, ¿no?, que nos quedó. Claro. ¿Lo fueron entendiendo papá, mamá, hermanos con el tiempo? Mi hermano? papá, mi mamá con el tiempo. Mi mamá sí, después con los años, ahora ya pasaron casi 30 años, más o menos, 35, lo fueron entendiendo. Mi papá falleció antes, mis hermanos sí, con el tiempo lo fueron entendiendo, me fueron acompañando. Quizás no lo entienden o no lo entendieron del todo, se enojaron bastante. ¿Y cómo vivió esa etapa usted? Ante ese cierto enojo, ¿no? Digamos. Cierto enojo, la viví primero con mucha angustia, lo consulté con algunos sacerdotes, con las hermanas salesianas que había empezado a conocer. ¿Qué le costó a mamá? ¿Vos lo notaste, eso que le costaba a ella? Bueno, no le gustó, para nada, cuando se lo dije. De hecho, vino el cura que me presentó al seminario, que hoy es el padre Perrupato, que hoy vive, tiene 83 años y está con 120 chicos en este momento de campamento. Y un sacerdote viejito, mayor, de los Agustinos Recoletos, y él me decía que perseverara en la vocación, que no me asustara, que yo no era que dejaba a mi familia o que no me quería hacer cargo de mi familia, sino que el tiempo iba a demostrar que era un llamado, una vocación. Y así fue duro, muy duro. Me acuerdo una frase de mi mamá que fue muy elocuente, dijo: yo siempre que fui a misa y pedía que rezaran por las vocaciones, yo rezaba por las vocaciones, pero nunca pensé que iba a ser mi hijo.